Le agradezco mucho a Gerardo Gutiérrez Candiani que me acompañe en este asalto a la razón. Encantado, Carlos, de saludarte, a ti y a todo el auditorio. Tuviste a tu cargo los 2 años y medio últimos del gobierno de Enrique Peña Nieto la responsabilidad de desarrollar lo que le llamaban las zonas económicas especiales de México. Y ese programa es uno de los muchos que pues ya se encuentran en el panteón porque la nueva administración lo canceló. ¿De qué se trataba ese programa o qué estuviste haciendo? Gracias, Carlos, buenas noches, encantado de saludarte como siempre. Efectivamente, era hacer un proyecto diferente, disruptivo, que viniera a complementar los esfuerzos, sobre todo de programas sociales, para el desarrollo del sur-sureste, de los 10 estados más pobres de México, que la ley marca que eran susceptibles a tener una zona económica especial, pudiéramos desarrollarlo a través de oportunidades, inversión, generación de empleo bien remunerado y apostándole al capital humano. Entonces lo que hicimos fue desarrollar 7 zonas, que al final fue lo que dejamos, 7 zonas, yo te diría que prácticamente al 100%, donde se incluía todos los estudios de prefactibilidad, que incluía medio ambiente, sociales, económicos, de vocaciones, de infraestructura, donde teníamos nosotros un consejo de administración, donde participaban 11 secretarios de Estado y otros más, como el IMSS y CONACYT, donde fueron aprobados cada una de las zonas, donde desarrollamos una política pública integral en los 3 órdenes de gobierno, yo creo que única en la historia del país, a partir de una ley de zonas federales, 9 leyes de zonas económicas en los estados y convenios de coordinación con más de 30 municipios. ¿A cuánto asciende la población de estos 10 estados? Lo que queríamos beneficiar era cerca de 35 millones de personas. Esto de quiere manera decir, en el largo plazo, obviamente. Pero los estados pongámosle nombre. Desde luego los de la península, Quintana Roo, Yucatán, Campeche. Nada más. Tabasco. Era Tabasco, Campeche y Yucatán. Quintana Roo no, porque eran los 10 estados con mayor índices de pobreza y marginación. Quintana Roo estaba fuera. Entonces era Tabasco, Campeche, Yucatán. En ese censo, acuérdate que los censos de Coneval son cada 2 años. Entonces, a partir de cuando iniciamos, los 10 estados era Yucatán, Campeche y Tabasco. Luego Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Chiapas. Y Veracruz era el 10º estado. Entonces desarrollamos... ¿No voy 8? No, a ver. Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Veracruz, ¿qué era? Yucatán, Tabasco, Campeche, y los otros 2 que no desarrollamos, eran Puebla e Hidalgo. Desarrollamos 7 zonas en 8 estados, tienes razón. Una zona en 2 estados, que era la de Lázaro Cárdenas, Michoacán y Guerrero, Salina Cruz, Coatzacoalcos, Tabasco, en 2 Bocas, Campeche, en Ceiba Playa, y Puerto Chiapas, en Chiapas, y Yucatán, muy cerca del Progreso. Esas fueron las 7 zonas declaradas, donde completamos todos los estudios que nos marcaba y lo que nos pedía la ley. Eso, y para Tabasco, en 2 Bocas, la idea era también construir una refinería. No, nosotros lo que... ¿Qué iban a hacer en 2 Bocas? Nosotros lo que era una zona económica tanto en Chiapas como en Tabasco como en Campeche, de hacer zonas contracíclicas. ¿Qué es eso? Que fueran zonas que no necesariamente dependieran del petróleo, de la parte energética. ¿Por qué? Porque lo que nosotros detectamos es que a través del tiempo, cuando el petróleo iba hacia arriba, pues eran zonas con un gran auge.
cuando el petróleo, los precios del petróleo, la producción caía, pues obviamente tenían un problema muy grave. Se reflejaba en el ingreso, en el empleo y en la pobreza. Entonces tratamos de hacer y desarrollar sectores estratégicos con vocaciones muy específicas para esa zona. En esa zona de Tabasco, ¿como para hacer qué? Si pues no era petróleo, para habíamos pensado temas de mantenimiento, agroindustria, habíamos pensado mantenimiento de barcos, mantenimiento de barcos, de plataformas, quitarle mucha industria a Estados Unidos para todo, darle servicio a todo el Golfo de México, y astilleros, un desarrollo de astilleros, recuperar toda la industria astillera que fue importante en México, etcétera, etcétera. Luego teníamos Yucatán, una zona de nicho donde queríamos desarrollar la innovación y desarrollo tecnológico, aprovechando lo que ya se había hecho en las últimas décadas. 9 centros tecnológicos, un centro de matemáticas, 10,000, si no te estoy hablando ya de hace más de un año, la memoria a lo mejor me puede fallar en detalles, pero produce más de 10,000 ingenieros, 1,200 especializados en desarrollo tecnológico, un parque tecnológico, y con todo esto veníamos a completar una zona económica exclusiva para innovación y desarrollo tecnológico con gran potencial. En Yucatán. En Yucatán. Chiapas, muy enfocado a la parte agroindustrial, tratando de hacer un desarrollo integral para Centroamérica, que Chiapas fuera el desarrollo Puerto Chiapas para Centroamérica, y había coinversiones importantes de Guatemala y de otros países con mexicanos para Chiapas. Cuando dices agroindustrial, ¿como para qué productos? Pues prácticamente para todos. Teníamos productos tanto primarios como productos, por ejemplo, para hacer aceites, para hacer resinas, para hacer darle valor agregado prácticamente todo. Salina Cruz con una vocación energética principalmente, Coatzacoalcos con una vocación química y petroquímica muy muy importante, y Lázaro Cárdenas con una vocación pues de acero, manufactura. Queríamos hacer el centro determinado de todos los sectores estratégicos del Bajío, sobre todo el sector automotriz, aeroespacial, acerero, etcétera, etcétera. Pero perdón, Gerardo Gutiérrez Candiani, se oye muy padre lo que cuentas, pero me imagino que todo esto tiene un tramado complejo que incluye legislación, que incluye acuerdos con universidades, que incluye inversión. ¿De dónde iba a salir ese dinero? Porque me imagino que la desaparición de este programa tiene que ver mucho con lo oneroso que pudiera resultarle al actual gobierno. Mira, prácticamente no era oneroso, porque nosotros ya la parte técnica, jurídica, legal y de coordinación la terminamos al 100%. Los proyectos, detectamos 242 proyectos de infraestructura que el Estado mexicano debería de hacer en los próximos 20 años. ¿Qué quiere decir el Estado mexicano? Particulares y los 3 órdenes de gobierno. De esos proyectos, el 67%, si mal no me acuerdo, eran susceptibles a que los hiciera el sector privado o el sector público-privado. Y era un proceso de muy largo plazo y de acuerdo a las características, necesidades y disposición del dinero que se tuviera. O sea, no implicaba una erogación importante del erario federal. No, porque además no estaba etiquetado, no se tenía por obligación, ni en los convenios de coordinación, ni en ninguna parte pusimos como obligación que se invirtiera. ¿Por qué? Porque nosotros buscamos siempre que la inversión privada fuera la que fluyera y nos ayudara a generar estas zonas económicas. ¿Cuánta gente trabajó contigo en este yo creo que depende del proceso, pero pues yo creo que en un promedio de 120, 130 gentes, no lo tengo claro, a lo mejor en algún proceso fuimos un poco más y en otro un poco menos, pero además lo importante es que ya el trabajo rudo, el trabajo más pesado se había hecho, porque ya habíamos hecho todo este marco jurídico, legal, constitucional y técnico. Entonces, me llama mucho la atención esto que estamos escuchando, porque uno supondría que si desaparece
un esfuerzo así es porque resultaría, digamos, oneroso o lesivo para las finanzas públicas y no parece ser el caso. Sin embargo, pues a alguien debiste haber hecho entrega de las cuentas, es decir, tanto de lo que trabajaron como de la economía de este programa. Sí. ¿A quién le diste cuenta? Nosotros lo que entregamos fue nosotros teníamos un órgano público desconcentrado de la Secretaría de Hacienda, y ahí a nuestra contraparte y a la misma Secretaría le entregamos. Al final no sé qué criterios hicieron para tomar las decisiones, pero creo que todo era perfectible, como nosotros lo expresamos, cualquier proyecto y programa era perfectible. En estos casi 2 años y medio nosotros avanzamos mucho, y yo creo que eso es muy fácil. Puedes preguntar, nosotros lo que hicieron muchos países en 8 o 10 años, nosotros lo pudimos lograr porque tuvimos la coordinación y el apoyo de los gobernadores, de los presidentes municipales, del sector obrero, del sector social, del sector empresarial. Entonces se pudo avanzar mucho. Ahora, yo creo que como todo, ¿no? Todo era perfectible, todo es mejorable, por supuesto esto está claro. Y bueno, pues ojalá ese esfuerzo se pueda, yo creo que hay mucho que se puede direccionar a los proyectos estratégicos del nuevo gobierno. A mí me gustaría que, si me das oportunidad, permanezcas aquí, porque quiero continuar. Este hombre es oaxaqueño y quiero que nos hable del proyecto del transísmico que va de Salina Cruz a Coatzacoalcos. Exactamente. ¿Aguantas? Encantado. Gracias, Gerardo Gutiérrez Candiani, gracias a ustedes, y mañana escuchen la segunda parte. Muy amable. Gracias.